En el ejercicio te manda a calcular la productividad de un factor productivo, concretamente la productividad de la mano de obra. Entonces, para calcular la productividad de cualquier factor productivo, tú divides las unidades producidas, en este caso con el horno antiguo 20.480 unidades, entre las horas de trabajo. 16 trabajadores que trabajan 8 horas diarias, pues 16 por 8 serían 160 ladrillos en una hora trabajada. Tú coges los datos que te dan siempre, 16 trabajadores y 8 horas diarias. Con el horno nuevo, la producción aumenta a 30.000 unidades, pero el factor productivo sigue siendo el mismo, 16 trabajadores por 8 horas trabajadas, con lo cual la productividad sería 234,37 ladrillos por una hora de trabajo o en una hora de trabajo. ¿Cómo se calcula la variación de la productividad? Es lo mismo que la tasa de productividad y se calcularía como la productividad del horno nuevo menos el antiguo partido por el antiguo. También podrías hacer al revés, el antiguo menos el nuevo partido por el nuevo, pero entonces te daría negativa. Y entonces, o sea, la podrías hacer exactamente igual, pero te quedaría negativa. Entonces, mejor que trabajes siempre con ella positiva. Haces las diferencias y esto me da un porcentaje de 46,5%. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 ladrillos que se hacían en una hora con el horno antiguo, con el horno nuevo hacíamos 146 ladrillos en una hora. Después, el salario. El salario por hora no lo necesitas para calcular la productividad de un factor productivo, porque para ello lo que utilizamos es la cantidad en unidades físicas de ese factor productivo, es decir, en este caso, horas de trabajo. Cuando nosotros utilizamos el coste de un factor productivo es cuando te mandan calcular la productividad global, incluyendo a todos los factores productivos, la maquinaria, la mano de obra. Entonces tú lo que necesitas ahí es pasar a las mismas unidades y por eso utilizas el coste y multiplicas las horas por el coste de cada uno de los factores productivos en el denominador. Pero en este caso no lo necesitas, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto al balance, bueno, tienes aquí hechas las masas patrimoniales, inmovilizado material. Acuérdate que la amortización acumulada del inmovilizado material es la única partida que va en el activo no corriente restando o si quieres entre paréntesis, ¿no? Yo os la pongo siempre restando para que no os olvidéis de restarla. Y después activo corriente, existencias, efectos comerciales a cobrar, clientes y caja. Recuerda que el activo se ordena de menor liquidez a mayor liquidez, es decir, de tal manera que en el activo corriente al final siempre te queda caja o bancos. Patrimonio neto, capital social que lo tenemos que calcular, resultado del ejercicio, con signo positivo o negativo según sean beneficios o pérdidas. Reservas. No corriente, lo que debemos a largo plazo, las deudas a largo plazo. Corriente, lo que se debe a corto plazo, las deudas a corto plazo, solo tenemos proveedores. Calculamos los totales y con la ecuación fundamental del patrimonio obtengo el resultado del capital social, que sería 25.000, que lo coloco en la cuenta correspondiente para poder calcular el total de esta masa patrimonial. Entonces calculo el fondo de maniobra, que sería activo corriente menos pasivo corriente. 15.000 menos 23.000. Me da negativo. ¿Qué significa esto? Un desequilibrio financiero a corto plazo. La empresa no genera los recursos suficientes a corto plazo para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Ratio de autonomía, recursos propios partido por el no corriente más el pasivo corriente, que sería todo lo que debes. Entonces, patrimonio neto lo calculas utilizando la cifra de capital social, que es lo mismo que los recursos propios, sería 59.000. Y todo lo que debes sería el no corriente, pasivo no corriente, más el corriente. Y me da 1,23. El nivel de autonomía financiero es normal, porque si recuerdas la estructura financiera de la empresa debe de ser 50% patrimonio neto, 50% exigible, es decir, pasivo, total del pasivo, no corriente y corriente. Entonces aquí los recursos propios suponen 1,23 veces todas las deudas. Entonces el nivel de autonomía financiero es un nivel de autonomía bueno. Esta empresa lo que presenta son un desequilibrio financiero, inestabilidad financiera, pero a corto plazo.